Ok, entonces vamos a iniciar el día de hoy, ¿verdad? Con radicales o radicación. ¿Sí? Entonces, primero, pues vamos a dar una definición siempre de lo que es la radicación. ¿Verdad? Entonces, dice que en este caso la radicación, pues es una operación inversa a la potenciación. Empecemos por eso, ¿verdad? Entonces, estas dos operaciones son inversas entre sí, como la suma, la resta, como la multiplicación y la división, ¿verdad? Y en este caso, la radicación consiste en que, dado dos números, ¿verdad? A uno que vamos a llamar radicando y al otro índice, que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Lo que se quiere es hallar un tercero, llamado raíz, tal que elevado al índice, este sea igual al radicando, ¿sí? Entonces, esa es la definición más general que vamos a encontrar de este tipo de operaciones y pues obviamente para que lo tengan ustedes ahí, lo vamos a escribir, ¿sí? Y de ahí pues vamos a ir explicando cuál es cada una de las partes que tiene, ¿sí? Entonces decimos que en primer lugar, bien, entonces esto nos da una idea de lo que es una raíz, ¿verdad? Es una operación inversa, en este caso, ya lo dijimos, a la potenciación y esa es una de las definiciones, ¿verdad? Entonces prácticamente la estructura de un radical es la siguiente. Y ahí vamos a ver cuál es cada una de las partes, ¿verdad? Entonces vean aquí que tenemos entonces el índice que nos va a indicar el número de raíces que nosotros debemos obtener de ese número, del valor de A. Tenemos en este caso el radicando, que prácticamente es el número al que nosotros le vamos a sacar la raíz. Y tenemos, pues, en este caso también la raíz, ¿verdad? Que es el resultado de aplicar o de aplicar la radicación. ¿Sí? Entonces, prácticamente lo que estamos haciendo acá es que este resultado, esta raíz, visto en términos de potenciación, esta raíz elevada al índice n me va a dar a mí como resultado el radicando, ¿sí? Si lo veo desde el punto de vista de la potenciación. Entonces vean cómo podemos formar nosotros una potencia a partir de un radical, ¿sí?
Y obviamente entonces este es el signo del radical, ¿sí? Este que tenemos acá. Y esa sería la estructura básica de una operación de radicación. Y como siempre, pues esta es la definición más sencilla, pero siempre hay operaciones matemáticas, hay definiciones matemáticas que ya incluyen propiedades y condiciones para que se cumpla la radicación, ¿verdad? Entonces vamos a dar la definición matemática de este tipo de operaciones. Entonces dice la definición matemática. Sea n, esta n que tenemos acá, un número entero positivo mayor a 1 y sea a un número real se tiene un radical bajo las siguientes condiciones. 1, si el valor de a es igual a 0, entonces la raíz a, la raíz n de a va a ser igual a 0. 2, si a es mayor a 0, entonces la raíz n de a es el número b positivo tal que b a la n es igual a a. Vean que aquí estamos dando la misma definición que dimos ahí arriba, ¿verdad? Solo que más técnico. Y 3, que tiene dos enunciados, dice que si a es menor a 0 y n es impar, entonces la raíz n de a es el número real negativo, es el número real b negativo
tal que B a la N es igual a A. ¿Alguien había levantado la mano? Solamente se les marcó. Inciso B. Si A es menor a 0 y N es par, entonces la raíz N de A no es un número real. Esas son las propiedades básicas o la definición básica de una radicación y que de ahí obviamente nosotros vamos a obtener las propiedades que rigen a la radicación. En la radicación sí hay que tener mucho cuidado con cuando dentro de la raíz hay un valor negativo, ¿verdad? Entonces ahí es importante ver si n es par o impar, ¿verdad? Entonces yo creo que en algún momento ustedes han escuchado que para una raíz par no puede haber un número negativo dentro de esa raíz, ¿verdad? Porque entonces prácticamente estamos hablando de un número complejo, ¿sí? Entonces eso no forma parte de los radicales como tal. Sería una raíz imaginaria, se le dice. Entonces, esa sería la definición. Yo les doy un momento para que ustedes puedan copiar lo que llevamos hasta ahorita y después ya continuamos con las propiedades, leyes y teoremas que puedan surgir a partir de la definición de un radical.
Muy bien, vamos a continuar entonces con las propiedades de la radicación, ¿verdad? Para que vayamos entendiendo más a fondo lo que nos está diciendo la definición. Entonces aquí vamos a ver también las propiedades para números positivos y números negativos. ¿Sí? Entonces veamos acá. Vamos a ver el primero entonces, que es cuando nosotros tenemos la raíz n de a o elevado a la n potencia. Esto es igual a, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos este tipo de expresión? Como aquí tenemos el valor de n, que es una potencia, y el valor de n en el índice, ¿verdad? Del radical. Entonces, obviamente, estos ya vimos que se neutralizan. Y al final, entonces, solo nos quedaría como resultado el valor de A, valor del radicando. Esa sería la respuesta si nos encontráramos con este tipo de operación. Y aquí sí es importante aclarar, ¿verdad? Que como ya dijimos en este caso, siempre que A sea un número real. ¿Qué condiciones se deben cumplir para que acá sea un número real? Que si A es menor a 0, n tiene que ser impar. ¿Sí? Recordemos eso. Entonces, lo que yo no puedo tener lo siguiente, ¿verdad? Por ejemplo, menos 5 raíz cuadrada elevado a la 2. Esto, aunque esto esté elevado a la 2, esto esté elevado a la 2 y el radical sea 2, no puedo utilizar esta propiedad, oígase bien, ¿verdad? Porque lo que está dentro del radical no es un número real, es un número imaginario, un número complejo, y nosotros no vamos a trabajar con números complejos. Esos tienen otro tipo de operaciones matemáticas que se utilizan para poder resolver, ¿verdad? Entonces son otros criterios. Entonces, bajo esas circunstancias, esta primera propiedad no es válida, ¿sí? Solo es válida cuando A es un número real. ¿Sí? Entonces, pongamos un ejemplo acá, ¿verdad? De esto, así sencillo, para que ustedes tengan, pues obviamente aquí cualquiera, si tenemos, por ejemplo, la raíz cuadrada de 75 elevado al cuadrado, se va, y me queda únicamente entonces como resultado 75. ¿Sí? Ese es un ejemplo que se puede utilizar para poder, en este caso, ¿verdad? Tener, valga la redundancia, ejemplificar el uso de la primera propiedad que estamos viendo. Luego tenemos lo siguiente, que lo podemos encontrar también de esta forma. Raíz n de a la n. Entonces, bajo estas circunstancias se maneja de la misma forma que la propiedad 1, ¿sí? Si yo tengo una potencia dentro de la raíz y la potencia es igual a la raíz, entonces estas también se cancelan entre sí, dándome como resultado nuevamente el valor de A. Y bajo esta condición, ahí nos podemos dar cuenta que esta propiedad la voy a presentar como la segunda propiedad.
Esa es otra de las cuestiones, ¿verdad? Cómo poder representar estas propiedades, ¿sí? Tengamos claro siempre entonces que esto también hace referencia a que A debe ser un número real, ¿sí? Bajo todas las circunstancias que veamos acá, A debe ser real, es una de las condiciones. Entonces, un ejemplo de ello. Aquí hay un ejemplo de ello. Entonces, vamos a ver, la raíz de a la 5. Es raíz quinta, por ejemplo, de x a la quinta. Eso sería igual a x. Vamos con una siguiente propiedad. Propiedad 3. Si yo tengo la raíz n de a la n, esta va a ser igual a si a menor a 0 y n es impar. Entonces, básicamente lo que yo les decía, ¿verdad? Entonces, A debe ser un número real para poder utilizar esta propiedad. Entonces, bajo estas circunstancias, entonces un ejemplo sería el siguiente. Si yo tengo raíz cúbica, porque tiene que ser impar la n, de menos 7 al cubo, bajo estas circunstancias puedo eliminar y eliminar y el resultado me quedaría menos 7. Es A con su signo, ¿verdad? En este caso. Y hay otra condición que se puede utilizar, pero hay otra propiedad, pero tiene una condición y esa es la que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Nuevamente, raíz n de a la n va a ser igual, vean aquí, al valor absoluto de a. Aquí vamos a utilizar el valor absoluto. Entonces, solo puedo utilizar esta propiedad con a menor a 0 y n par. Si utilizo o trabajo con el valor absoluto de esa a. Y recordemos que el valor absoluto de un número siempre va a ser positivo. Prácticamente lo que estamos enlistando aquí son las propiedades básicas que estaban descritas en la definición anterior. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que me está diciendo? Es que si yo tengo, por ejemplo, les dejo ahí para que puedan ir copiando. Raíz cuadrada de menos 2 a la 2. Esto solo puede ser el valor absoluto de menos 2, que es igual a 2. ¿Sí? Para que no trabajemos con un número real, número imaginario, perdón. Y para ser más claros, esto de valor absoluto debe ir dentro de la raíz. ¿Sí? Entonces el valor absoluto de menos 2 al cuadrado va a ser igual a menos 2, el valor absoluto de menos 2, que es igual a 2. Entonces les doy también un par de minutitos para que terminen de copiar eso y seguimos viendo, vamos a seguir enlistando otras propiedades que se pueden utilizar cuando trabajemos con operaciones con radicales.
Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a poner entonces ahora las leyes que al final siguen siendo apropiadas, ¿verdad? Los vamos a poner aquí. Ok,